Este vídeo es la segunda parte sobre la demostración de por qué la matriz escalonada reducida equivalente a una matriz dada es única. Recuerdo que en la primera parte nos quedamos ya en estudiar el último caso, que es este que muestro aquí. Y es que en el sistema de la matriz escalonada reducida n1 por x igual a 0, tenemos una incógnita secundaria. Puede haber varias, pero ahora nosotros nos vamos a fijar en la columna asociada a la primera incógnita secundaria que aparece. De esta forma, ¿cómo va a quedar el sistema n1x igual a 0? Pues será de la siguiente forma. Lo explico. Nosotros nos vamos a quedar con la incógnita secundaria que primera vez aparezca. Vamos a suponer que esa incógnita secundaria que primera vez aparece en el sistema es justamente la késima. Por lo tanto, ¿qué forma va a tener? Bueno, pues empezará con la primera incógnita principal, que será x1. A la que se sumarán las otras incógnitas hasta llegar a esta que es la primera secundaria. Después tendríamos en la segunda fila x2 como segunda incógnita principal, pero vamos, lo estamos escribiendo de forma genérica. Podría ser que la x2 ya fuese la secundaria, la primera que detectamos. Por eso lo ponemos como que es la késima posición. Y nosotros lo hemos representado para tener una idea general de cómo queda el sistema. Entonces, lo único que hacemos nosotros ahora es fijarnos en esta columna, que es la columna asociada a esa incógnita secundaria que aparece por primera vez en el sistema. Ese es el sistema n1 x igual a 0. Claro está que si la xk es incógnita secundaria en n1x igual a 0, xk también es incógnita secundaria en n2x igual a 0. Luego, el sistema asociado a la matriz escalonada n sub 2 sería de una forma muy parecida. Es decir, de nuevo, vamos a tener aquí nuestra incógnita secundaria y la vamos a expresar de esta manera, donde b1k hasta bmk son los coeficientes que tiene esa incógnita en todo el sistema. Lo demás del sistema a priori nos va a dar igual, porque lo que vamos a hacer ahora es aplicar la hipótesis de inducción quitando esta columna. Y vamos a ver que el resto del sistema, los coeficientes coinciden aplicando hipótesis de inducción. Luego solo nos interesa ver, al fin y al cabo, si esta columna es igual a esta. En efecto, lo que vamos a hacer ahora es considerar la siguiente matriz. Va a ser M1 que va a estar formada por todas las columnas de la matriz N1, pero le restamos la columna késima. Es decir, vamos a considerar N1, pero le vamos a quitar todos estos coeficientes. Vamos a quitarle esa columna. No lo he dicho, pero tiene que estar claro que estos coeficientes que aparecen aquí, que multiplican a la incógnita xk, corresponden justamente a la columna késima de la matriz N1. Porque ya dijimos que los coeficientes de las incógnitas conformaban justamente la matriz de coeficientes, y la matriz de coeficientes es N1. Por lo tanto, lo que hacemos a N1 es quitarle la columna késima, que corresponden a estos elementos. Y ahora vamos a considerar M2, que va a ser N2, pero le quitamos la columna késima también. Pero la columna késima de N2, es decir, esta. Entonces, una vez que tenemos estas matrices, ¿qué observamos? Que fíjate, habíamos dicho en la primera parte que N1 y N2 eran equivalentes. Es decir, desde N1 podíamos, mediante transformaciones elementales, llegar a N2. Pero fíjate, prueba a hacer desde M1 las mismas transformaciones elementales que estas. ¿A qué llegas? Pues justamente a M2. Puesto que justamente aplicar estas transformaciones elementales a M1, lo que haces es partir de N1 menos la columna késima y al aplicar las mismas transformaciones, ¿a qué lo vas a convertir? Pues a N2 menos la columna késima. Puesto que estás haciendo las mismas operaciones, pero sin contar lo que ocurre en la columna késima. Por lo tanto, ya vemos que M1 y M2 son equivalentes. Y ahora
un detalle muy importante. Fíjate, M1 y M2 las hemos conseguido al suprimir la columna késima. Pero es que la columna késima era una columna asociada a una incógnita secundaria, es decir, una columna asociada a una que no era un pivote. Eso va a asegurar que tanto M1 como M2 siguen siendo escalonadas reducidas. Y como siguen siendo escalonadas reducidas y son equivalentes, por lo que hemos dicho antes, y tienen n-1 columnas, aplicando la hipótesis de inducción, como solo puede haber una escalonada reducida, que tenemos que m1 es igual a m2. Luego lo que hay a la izquierda, tenemos ya que todo es igual. Y lo que tenemos a la derecha también coincide. Solo tenemos que ver que esta columna coincide con esta. Y así ya lo tendremos para n columnas. Antes de avanzar, quiero aclarar eso de que siguen siendo escalonadas reducidas. Mira, si tenemos una matriz escalonada reducida, luego tendrá aquí los pivotes, y supongamos ahora que tiene incógnitas secundarias, supongamos que están por aquí, ¿vale? Nunca van a estar encima de un pivote, puesto que, como era escalonada reducida, el pivote era el único elemento no nulo de la columna. Revisadlo si no os acordáis. Entonces supongamos que las incógnitas secundarias están aquí. Ya lo que hacemos es quitar esta columna. Vamos a ver si sigue siendo escalonada reducida. Las filas nulas, ¿dónde van a seguir estando? Pues al final, ¿no? Y además, esta fila no se va a hacer de repente nula, porque siempre vas a tener este pivote distinto de 0. Y tú, como vas a quitar estos elementos, pues va a haber un elemento distinto de 0 y no va a ser una fila nula que aparezca ahí de repente. Primera propiedad, ok. ¿Los primeros elementos de las filas no nulos siguen siendo 1? Efectivamente, no ha cambiado nada, puesto que no estamos eliminando ningún pivote al quitar una columna asociada a variables secundarias. Tercero, el pivote de una fila aparece en una columna posterior a donde aparecía el pivote anterior. Eso sigue conservando. Y ahora, cuarto, dado cada pivote, pues efectivamente sigue siendo el único elemento no nulo de toda la columna. Eso tampoco ha cambiado. Luego, por lo tanto, sigue siendo escalonada reducida. Entonces, lo dicho, ya solo queda probar que esta columna es igual a esta. Básicamente es ver que estos coeficientes son los mismos. Para ver eso que he dicho, vamos a basarnos en lo que vimos en la parte 1, y es que en presencia de variables secundarias nos permitimos el lujo de darles a cada una el valor que queramos, puesto que de esa manera, fijando esos valores, nosotros podemos despejar las variables principales y hallar aquellos valores de las incógnitas que permiten que sea una solución. Entonces, repito que una vez que fijamos nosotros todos los valores de las secundarias, solo hay una solución específica con esos valores para las secundarias, puesto que las principales ya se deducen del escalonado reducido cuánto valen. Por lo tanto, si nosotros proponemos la siguiente solución, que va a consistir en anular todas las secundarias, es decir, a todas las secundarias le vamos a dar el valor 0, salvo a xk, que le vamos a dar el valor 1. Repito que esto lo podemos hacer puesto que son secundarias. Y una vez fijados los valores de las secundarias, las principales se pueden despejar y averiguamos los únicos valores de las incógnitas principales que junto con las secundarias nos dan una solución del sistema. Entonces, si nosotros cogemos como solución anular todas las secundarias salvo xk y darle 1, el sistema, ¿cómo va a quedar? Si nos fijamos en n1 x igual a 0, como ahora todas las secundarias valen 0, ¿qué vamos a tener? Las principales, que a priori no sabemos cuáles son. Antes habíamos dicho que tenía esta forma, con principales x1, x2, pero en realidad era una forma intuitiva para representar el sistema. Ahora en verdad, las principales no sabemos cuáles son, luego lo vamos a notar con otro subíndice. Vamos a llamarlas x sub p de principales, y vamos a tener la primera principal, como ahora vienen las secundarias, que hemos dicho que todas se anulan salvo la asociada a xk, pues ¿qué va a quedar? Más a1k igual a 0. Puesto que básicamente hemos dado valor xk igual a 1 y las demás 0.
Después, con las demás principales, pues ya iríamos con la segunda principal más... Bueno, y aquí, claro, no tiene por qué ser la primera. Luego sería x sub p sub 1k. Y ahora, por otro lado, en las filas donde ya no haya principales, vamos a llamarlas a sub s, pues tendremos que, como no hay principales y solo queda la secundaria, tendríamos a sub s sub 1 de la primera, que no tiene ninguna principal, por xk, que hemos dicho que iba a valer 1, tiene que ser igual a 0. Y así con todas ellas. Vamos a decir que llega hasta un s sub r. Sé que es un poco liosa la anotación, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Lo que hemos hecho ha sido poner todas las secundarias como 0, salvo la xk igual a 1, y el sistema queda así. Donde aquí está el grupo de las principales, y luego cuando no hay principales lo que te queda es esto básicamente. Y ahora, n2, ¿qué forma va a tener? Pues una muy parecida, puesto que dijimos que si una incógnita era principal en n1, eso implicaba que era incógnita principal en n2, y el recíproco también. Es decir, esto de aquí. Ya vimos que esto se daba puesto que las soluciones eran las mismas. Por lo tanto, n2 que va a tener exactamente las mismas principales que n1. Lo que pasa es que ahora estos coeficientes pues son distintos. Son los que expresábamos aquí, esta columna. Los llamamos como b sub 1k, b sub 2k, así hasta b sub mk. Por lo tanto, vamos a tener la primera principal más sb sub p1 k por la incógnita secundaria xk, pero que valía 1, y todo ello igualado a 0. Y así llegaríamos hasta el final también. Y después tendríamos las secundarias, quedando de una forma muy parecida a la anterior, de esta manera. La primera igualada a 0, así, hasta la última. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Tenemos una solución al despejar estas de aquí. ¿Cuál va a ser? Que xp1 valga menos a sub p1k. Lo mismo hace con la segunda, y así con todas. Y después, esto que nos dice que este término tiene que ser igual a 0. Y este también igual a 0. Si nos vamos ahora con n sub 2 x igual a 0, más de lo mismo. De aquí sacamos una solución. Y es que las principales se despejan de la siguiente manera. Y lo mismo con todas. Y de nuevo nos dice que este término de aquí es igual a 0. Y así con todos aquellos que no están acompañados de una principal. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aquellos coeficientes que no estaban acompañados por ninguna principal van a coincidir. ¿Por qué? Porque ambos son igual a 0. Luego esa parte de la columna ya la tenemos. Y ahora la parte que va acompañada a las incógnitas principales, ¿qué ocurre? Como ambos sistemas tienen las mismas soluciones, ¿qué nos indica? Que esta solución de aquí tiene que ser igual a esta. Por lo tanto, tenemos que menos a sub p1k es igual a menos b sub p1k. Y así con todos aquellos que van acompañados de la principal. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que toda la columna esta es igual a esta columna, que era lo que nos faltaba por probar, puesto que lo de la izquierda y lo de la derecha ya probamos con la hipótesis de inducción que era igual. Repito que la idea ha sido eso, utilizar que ambos sistemas tienen las mismas soluciones. Y después dar unos valores especiales a las variables secundarias, de tal manera que obtendríamos una única solución con esos valores, despejando las principales, y que como son equivalentes y tienen las mismas soluciones, pues de ahí deducíamos que esos coeficientes que acompañaban a las principales eran iguales. Y los otros, los que quedaban solitos, sin principales, se deducía básicamente del sistema escalonado reducido que iban a ser iguales a 0. Y por lo tanto coincidían. Sé que es un poco lioso, o sea, la idea es muy sencilla, pero se lía con los subíndices y si quieres ser riguroso a la hora de presentar todo ese sistema en general. Pero la idea está ahí. Si tenéis alguna duda, dejadlo en comentarios, lo responderé en breves y hasta el próximo vídeo.